Al principio de la era cristiana se levantaron cientos de falsas acusaciones contra los cristianos. Se les acusó de ser los alborotadores, los que trastornaban el mundo entero, que contravenían los decretos del César diciendo que hay otro rey. Esos son los que alborotan el pueblo, son los antisistemas, decían los religiosos en aquel tiempo, que juntaron a los vagos, los malos, los ociosos, como quien dice, el poder religioso que se sintió amenazado y hacía lo que fuera necesario con tal de detener la verdadera obra de Dios. Quédate con nosotros en Reflexionando, que este tema estará interesante, y si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y le des clic a la campanita. Bienvenidos a Reflexionando. Permíteme leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el 1 al 3, que dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos son los que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Qué interesante este pasaje bíblico, y te invito a analizar un poquito sobre lo que dice aquí. Pablo discutió con los judíos por 3 días en la sinagoga, porque dice que llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. El asunto se basa en que Pablo les presentó el evangelio en la misma sinagoga. Y algunos de ellos, según dice ahí en la Escritura, creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, aquí comienza el problema para los religiosos judíos, el hecho en que muchos creyeron al mensaje que Pablo les presentó, y Lucas hace énfasis en que muchas mujeres nobles creyeron. La NBI, la Nueva Versión Internacional, dice: algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron el buen número de mujeres prominentes, que también se traduce como mujeres muy importantes. Entonces los judíos que no creían, ¿qué fue lo que le pasó? Tomaron hombres ociosos, hombres malos, juntaron una turba porque estaban llenos de celos y estaban desesperados que aquel movimiento cada día más estaba creciendo. Y espérate un momentito, eran religiosos por tradición, personas muy guardadoras de la Torá. Se suponía que eran hombres buenos, pero en esta vida no podemos trabajar con suposiciones, es lo que es. Entonces estos hombres acudieron a una estrategia que yo considero muy baja, muy común entre los malvados y los criminales. Juntaron gente perversa, gente ociosa, gente sin valores, y los animaron a hacer el mal, porque ellos estaban acostumbrados a hacer maldades.
Esas son las armas sucias, las acusaciones y el falso testimonio. Éxodo 20:16. Ellos sabían muy bien porque eran conocedores de la Torá. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y en Éxodo 23 dice, no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. ¿Cuál era la acusación entonces? Estos son los que trastornan el mundo entero, los que también han venido acá, los que contravienen los decretos de César y diciendo que hay otro rey Jesús, cizañosos, sembradores de maldad. Esas acusaciones eran muy serias. Les está diciendo contravienen los decretos de César. Allí hay una acusación política contra los cristianos, contra los predicadores, contra Pablo, diciendo que hay otro rey, aquí está haciendo énfasis en la palabra rey, otro gobernante, el cual es Jesús. Ya ellos iban con esas acusaciones llenos de maldad. ¿Por qué decían que trastornaban el mundo entero? Primero, como te invito a que analicemos el mundo entero de quién, ¿a qué le llamaban mundo entero? ¿Sería el mundo de los religiosos de ellos mismos? ¿Al sistema religioso establecido? ¿El fanatismo religioso se estaba viendo amenazado? ¿El mundo petrificado de las tradiciones se estaba viendo amenazado? ¿A qué se referían con la palabra mundo? Porque están diciendo también, contravienen los decretos de César. ¿Cuáles decretos? ¿A qué se estaban refiriendo? Porque una acusación que se está lanzando lleva carácter político. Entonces la pregunta es, ¿por qué llevaba ese carácter político? ¿Por qué los religiosos lanzaron una acusación de anarquía y de sedición contra César? Eso es lo que estaban haciendo. ¿Por qué buscaban la muerte de los apóstoles? Estaban diciendo entonces, no están siguiendo los decretos porque sí, los cristianos no seguían la mundanalidad, la adoración a los falsos dioses. Estas acusaciones han sido parte de toda la historia de la humanidad. Solo piense usted cuántas personas asesinaron, mataron la famosa Santa Inquisición o los mártires de París en la Revolución Francesa. Y cuántos se han estado asesinando en el mundo, allá en Irak, que han perseguido a muchos que son cristianos. Cuántos han sido asesinados, masacrados, precisamente por gente fanática de la India y por distintas partes del mundo, solamente porque las personas son creyentes. En el 2008 al 2010 se han dado cifras de más de 5,000 cristianos sufrieron persecución y presiones porque los querían que se convirtieran a la religión hindú. Estas acusaciones, estas falsas acusaciones siempre han estado en la historia. Esta acusación de contravenir los decretos del César tomaron después formas crueles y muchos cristianos fueron lanzados a los leones. ¿Por qué? Porque rechazaban los festivales públicos, se negaban a tomar parte en el culto imperial, evitaban cargos públicos donde ellos sabían que había corrupción. Las conversiones desgarraban incluso a las familias porque venían después hombres malos como Tertuliano y otros emperadores más, que atacaron posteriormente a los creyentes, los acusaban de practicar la magia negra, los acusaban de ser sediciosos, los acusaban de practicar incesto, incluso canibalismo. Por eso decían, aquí vienen los trastornadores del mundo. Y esto es interesante, queridos hermanos y hermanas, porque los cristianos no siguen o no seguimos la corriente o las corrientes de un sistema de corrupciones.
porque se supone que los cristianos no apoyamos el paganismo que las mismas leyes del sistema aprueban. Hay muchas leyes que están puestas en los países que los mismos cristianos dicen, esto va contra nuestros principios, esto va contra nuestros valores. ¿Por qué nos llaman trastornadores del mundo? Porque no aceptamos las leyes injustas que favorecen a los más poderosos y generan más injusticia. Porque en muchos países hay millonarios que no pagan sus impuestos, pero los impuestos sí se los exigen a los sectores más pobres. Hasta echan presos a muchas personas porque los acusan de diferentes situaciones. Les tienden trampa, les hacen cosas, pero a los poderosos no. Entonces el cristiano se opone contra toda esa clase de injusticia y por eso lo llaman trastornadores del mundo, porque no se adaptan a las leyes injustas que generan más pobreza, porque no se adaptan al sistema de valores mundanos. Nos llaman trastornadores del mundo porque nos oponemos a un sistema religioso injusto, inhumano, materialista, consumista y egoísta, que es lo que sucede con los cambios que se están dando en el mundo. Cada vez más se están viendo cosas injustas, guerras provocadas, gente que se beneficia con las guerras. Es una situación donde los cristianos decimos hay que tener cuidado porque la acusación, hay otro rey Jesús, tiene implicaciones políticas. Nosotros no somos adoradores de personas que han estado en el poder, porque ustedes han visto que muchos políticos se han distinguido por ser déspotas, pero sin embargo las multitudes lo seguían porque ellos les daban prebendas, ellos decían mensajes populistas que arrastraban a las multitudes. Tenemos el caso del dictador Franco, tenemos el caso de Hitler, Idi Amin, el dictador de Uganda, Benito Mussolini, Augusto Pinochet, y la lista es larga. A la gente se le olvida que estos son seres humanos y que solo hay uno que vive y reina para siempre, el cual es Jesucristo. Él es nuestro Rey. El cristiano es seguidor del señorío de Jesucristo. Nosotros no somos seguidores ciegos de las fuerzas políticas de turno, ni de los poderes de la economía mundial que ha traído tanto empobrecimiento a muchos de nuestros países. Hay que tener cuidado con la homolatría. La homolatría significa admiración extrema hacia el ser humano. Tal admiración que llega al punto de la idolatría. Nosotros no somos homólatras de ningún cantante. Eso es lo interesante, que el verdadero cristiano podría decir es bonito como canta fulano, pero no llegar al punto de idolatrarlo. No somos homólatras de ningún político porque los políticos van de paso como cualquier otro ser humano. No somos homólatras de ningún líder religioso, como cuando falleció el líder de la iglesia, la luz del mundo, la gente quería hasta matarse, ya no querían ni seguir viviendo. Y vemos nosotros otros que se han declarado hasta Cristos aquí en la tierra y la gente lo sigue. Nosotros somos seguidores del único que vive y reina para siempre, y este es Jesucristo. Los demás, todos vamos de paso. Para nosotros Jesucristo es el Señor y no las organizaciones secretas, no los seguidores del nuevo orden mundial, no los seguidores de la masonería que se ha infiltrado en la iglesia, ni tampoco somos seguidores de los Illuminati que dominan la industria cinematográfica y que se han infiltrado en las organizaciones cristianas. Entran como lobos con piel de oveja, tratando de arrastrar a las multitudes al error. ¿Cuál es el reto, mis amados hermanos? Un cristianismo a la manera de Jesús. Siempre estamos hablando sobre ese término. Por eso nosotros nos oponemos y nos llaman los trastornadores, los que alborotamos, los que estamos siempre colocando la semilla para que la gente reaccione. Y es por eso que nosotros nos oponemos rotundamente a que la iglesia se adapte a los sistemas de turno. Hoy llegó una tendencia política y muchas iglesias van detrás de ella para buscar favores y prebendas y que alguien les ayude.
a desarrollarse. La iglesia no puede ser así, la iglesia tampoco puede mundanalizarse. Coger las tendencias del mundo no puede, aplicar los mismos métodos para ganar adeptos, no se puede. Tampoco se puede aceptar de que los líderes religiosos se conviertan en amantes del poder y del dinero. Eso es inadmisible. Por eso la iglesia se vuelve escándalo, porque no sigue las corrientes de este mundo. O por lo menos la iglesia que no sigue esas corrientes va a ser una iglesia centro de críticas. La iglesia que se vale del marketing para ganar adeptos no es una iglesia que está siendo fiel a Jesucristo. Por eso hay que tener mucho cuidado con las iglesias hoy, porque están haciendo hasta lo último con tal de meter la gente que sea, porque dicen que eso es lo importante, pero no es eso lo importante es que la gente entienda que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él está por encima de todo poder político y económico de aquí de la tierra. Está por encima de cualquier poder que se muestre y que arrastra a multitudes. Y debemos de ser fieles en este caso y en todos a Jesucristo. ¿Qué significa entonces para ti, querido hermano y hermana, que la palabra esa Jesucristo es el Señor? ¿Crees que la iglesia es de las que trastornan el mundo entero? ¿O la iglesia está siguiendo las corrientes de este mundo? ¿Qué dices tú? ¿Debe la iglesia seguir haciendo ruido dentro de sus cuatro paredes nada más? ¿O la iglesia debe testificar de su fidelidad a Jesucristo? ¿Crees que muchas iglesias se han adaptado a los sistemas de turno o simplemente están dormidas porque sus líderes las han puesto a dormir? La iglesia no se adapta a ningún sistema y por eso fue perseguida por decir Jesucristo es el Señor. Nuestro canal busca eso precisamente, un espacio para pensar. Te invito a reflexionar sobre esta temática. Déjanos tu comentario. A mí me gustaría saber qué opinas sobre esto, si la iglesia en realidad es una de las que trastornan el mundo, como la acusación que se nos estaba haciendo, o si la iglesia simplemente es un gigante que está durmiendo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, déjanos tus comentarios, dale click a la campanita. Si te gustó el video, le pones me gustó y espero que esto te haya sido de bendición.